Mire el reloj en la mesita de noche. Son exactamente las 4 de la mañana. La casa está completamente a oscuras y la temperatura ambiente en su dormitorio ha descendido a su punto más bajo. En la superficie bajo las pesadas mantas, usted parece perfectamente inmóvil, sumido en las fases profundas y reparadoras del sueño, pero debajo de la piel, una catástrofe violenta y puramente mecánica está arrasando la geografía microscópica de su sistema vascular. Su red circulatoria actúa en este momento como la escena de un crimen de alta presión. La sangre que bombea el ventrículo izquierdo de su corazón, justo en este mismo milisegundo, no se parece al líquido fluido y de color carmesí brillante que usted imagina. Es espesa, es altamente viscosa, se mueve con el impulso pesado, reacio y arrastrado del lodo húmedo. Esta es la realidad fisiológica de la hora de la muerte. Esta es la ventana biológica exacta en la que se produce a nivel mundial el mayor pico estadístico de infartos de miocardio fatales y accidentes cerebrovasculares isquémicos. No es mala suerte, no es un mal funcionamiento repentino y aleatorio del músculo cardíaco. Es una certeza matemática nacida de una sequía fisiológica, deliberada y aparentemente inocente, que usted inició hace exactamente 6 horas. Tenemos que rebobinar la cinta hasta las 10 de la noche para entender el arma que usó contra su propio cuerpo. Usted estaba en el baño, se cepilló los dientes y se preparó para ir a la cama. Miró el vaso de agua que estaba sobre la encimera e hizo la elección consciente y calculada de pasar de largo. El razonamiento parecía completamente lógico. Quería evitar el frustrante inconveniente de despertarse a las 2 de la mañana para vaciar la vejiga. Cambió un solvente biológico fundamental por la garantía de un sueño ininterrumpido. Parece un ajuste de estilo de vida inofensivo, una decisión práctica que millones de personas toman cada noche. Pero veamos qué sucede realmente a nivel celular cuando usted impone esta sequía artificial. Al negarle a su cuerpo esa ingesta final y crucial de agua, antes de entrar en un periodo de ayuno de 8 horas, esencialmente intervino y cerró la válvula principal de su volumen plasmático. Mientras duerme, su cuerpo no deja de consumir humedad. Continúa perdiendo agua a un ritmo alarmante. Usted exhala vapor de agua denso con cada respiración. Su piel pierde humedad constantemente a través de la microtranspiración para regular su temperatura corporal central. Sus riñones siguen filtrando toxinas, lo que requiere líquido para crear orina. Para cuando el reloj marca la 1 de la mañana, la viscosidad de la sangre dentro de sus venas alcanza una línea roja crítica. El número absoluto de glóbulos rojos, los eritrocitos que transportan oxígeno, sigue siendo exactamente el mismo, pero el fluido vital en el que viaja en el plasma se ha evaporado gravemente. Imagine un río caudaloso que se seca de repente, dejando tras de sí un lodo espeso lleno de rocas afiladas. Así es como se ve su torrente sanguíneo en este momento. Debido a esta pérdida extrema de líquidos, el revestimiento endotelial comienza a sufrir. Este revestimiento es la pared interna increíblemente delicada y similar al teflón de sus vasos sanguíneos. Cuando está adecuadamente hidratada, es impecablemente lisa, lo que permite que las células se deslicen a altas velocidades sin fricción, pero bajo el estrés de la deshidratación nocturna, esta lubricación biológica desaparece. La superficie del endotelio, antes resbaladiza, se vuelve áspera, inflamada, irritada y altamente sensible a la fricción mecánica. Ahora llegamos a la marca de las 2 de la mañana. El flujo de sangre a través de sus arterias principales es increíblemente lento. Los desechos celulares, los triglicéridos pesados, las plaquetas rebeldes y los glóbulos rojos agotados se apiñan en el volumen cada vez menor de plasma. Empiezan a chocar entre sí. Y lo que es más importante, comienzan a raspar agresivamente contra los parches ásperos y deshidratados de su pared endotelial. Esta fricción física no es ignorada por el cuerpo. Desencadena una alarma de emergencia localizada e inmediata dentro del torrente sanguíneo. Sus mecanismos de defensa biológica no pueden distinguir entre la fricción por deshidratación interna y una herida sangrante externa. El cuerpo asume que hay una lesión vascular crítica que necesita ser reparada de inmediato. En una fracción de segundo, el sistema activa una proteína específica que circula en su sangre llamada fibrinógeno. Al instante, el fibrinógeno sufre una rápida transformación química, alterando su estructura en hilos de fibrina insolubles. Si observara esto bajo un microscopio electrónico, se vería exactamente como una telaraña densa y pegajosa que se teje agresivamente a lo ancho de su arteria.
Esta red biológica es indiscriminada, lo atrapa todo. Atrapa violentamente a los glóbulos rojos que pasan atrayendo a las plaquetas flotantes y cimentándolas junto con las placas de colesterol. Crea un grupo masivo y enredado de restos celulares, un nudo mecánico, un trombo. Este es el nacimiento físico de un coágulo de sangre. Se está formando de manera completamente silenciosa en la oscuridad, apretando constantemente su agarre asfixiante, dentro de los pasillos más estrechos de sus microvasos. El tejido celular, ubicado aguas abajo, que espera desesperadamente oxígeno, más allá de este nudo, comienza a asfixiarse. Envían señales de pánico que se manifiestan como ese extraño y sordo dolor en su hombro, o el leve y hormigueante entumecimiento que se arrastra hacia las yemas de sus dedos izquierdos mientras sueña. Ahora son las 3 de la mañana. La temperatura ambiente en la habitación ha descendido aún más. Su temperatura corporal central refleja este declive, ralentizando su tasa metabólica a su nivel basal absoluto. Se supone que esta es la fase más profunda de restauración física. Sin embargo, dentro de las arterias coronarias, las tuberías vitales que irrigan el músculo cardíaco, una crisis mecánica se está intensificando rápidamente. El nudo de fibrina que observamos formarse hace una hora ya no es solo una colección suelta de células atrapadas. Se ha calcificado en una barricada rígida y obstinada. Piense en ello como un trozo irregular de hormigón endurecido que se forma dentro de una manguera de jardín estrecha y flexible. La sangre espesa y viscosa que fluye detrás de esta barricada comienza a acumularse creando una bolsa altamente peligrosa de presión estática localizada. Su corazón, la bomba central de toda esta operación, ignora por completo el bloqueo específico que se está formando en la oscuridad. Solo detecta una caída sistémica en la circulación general. Para compensar el flujo lento, el sistema nervioso autónomo envía una orden primitiva y agresiva: bombear más fuerte. Las paredes musculares del ventrículo izquierdo comienzan a contraerse violentamente. La fuerza hidráulica que golpea contra el coágulo de fibrina endurecido se multiplica con cada latido. Si pudiera colocar un estetoscopio microscópico contra la pared endotelial en este momento, no escucharía el flujo suave y rítmico del líquido. Escucharía el chirrido áspero y turbulento de un denso lodo biológico, chocando violentamente con una obstrucción sólida. La fricción es intensa. Las delicadas células endoteliales ubicadas directamente debajo del coágulo se están quedando sin oxígeno y están siendo aplastadas físicamente por la presión. Comienzan a sufrir necrosis-muerte celular. A las 3:45 de la mañana, su ritmo circadiano comienza su secuencia de despertar, previa al amanecer. Este es el fósforo que enciende el polvorín. Sus glándulas suprarrenales, situadas silenciosamente en la parte superior de sus riñones, reciben una señal química para liberar una ráfaga concentrada de cortisol y adrenalina en el torrente sanguíneo. El propósito biológico de este cóctel químico es preparar a su cuerpo para despertar, elevar activamente su presión arterial y hacer la transición fuera del ciclo de sueño. Pero en este momento, en presencia de una deshidratación sistémica severa y un bloqueo vascular mecánico, este procedimiento operativo estándar se convierte en una sentencia de muerte. El cortisol y la adrenalina son potentes vasoconstrictores. En el momento preciso en que alcanzan el tejido muscular liso que recubre sus arterias, obligan a esos vasos a contraerse y estrecharse violentamente. Imagine tomar esa manguera de jardín con el bloqueo de hormigón en su interior, y ahora aprieta agresivamente la manguera de goma, con fuerza, alrededor del hormigón. El espacio microscópico para que fluya la sangre, ya críticamente comprometido, prácticamente desaparece. Este es el momento exacto en que la hora de la muerte reclama sus estadísticas. La presión hidráulica detrás del nudo de fibrina alcanza un umbral crítico e insostenible. La integridad estructural del coágulo no puede soportar la inmensa fuerza del latido del corazón, combinada con el encogimiento violento de la pared del vaso. El coágulo se fractura. No se disuelve suavemente, se rompe físicamente bajo la presión aplastante. Un fragmento grande e irregular del trombo se desprende de la masa principal. Ahora está completamente suelto, disparado a través de su sistema circulatorio como un misil fisiológico no guiado. Viaja rápidamente alejándose de las arterias más anchas y es empujado violentamente hacia las redes capilares microscópicas y altamente intrincadas. Tiene dos destinos principales y ambos representan fallas mecánicas catastróficas.
Si el coágulo viaja hacia arriba, siguiendo la curva de la arteria carótida, se dispara directamente hacia la corteza cerebral. Se encajará en un delicado microvaso de su cerebro, cortando instantáneamente el oxígeno a millones de neuronas. En cuestión de segundos, esas neuronas comienzan a asfixiarse y morir. Esto es un accidente cerebrovascular isquémico. Si el coágulo viaja hacia abajo o se origina cerca del propio corazón, es forzado directamente hacia una de las arterias coronarias más pequeñas. Estas arterias son las líneas de suministro exclusivas que alimentan al propio músculo cardíaco. El coágulo se encaja firmemente en el pasaje que se estrecha. El flujo sanguíneo se detiene de inmediato. La sección del músculo cardíaco, que depende de esa arteria específica, se queda repentina y completamente sin oxígeno. El tejido muscular comienza a sufrir espasmos agresivos. Grita en un pánico químico localizado. Esta no es una molestia sutil. Esta es la sensación aplastante y asfixiante de un yunque cayendo directamente en el centro de su pecho. El dolor se irradia agudamente por su brazo izquierdo, siguiendo el camino exacto de las terminaciones nerviosas moribundas. Un sudor frío y pegajoso brota en su frente, mientras su sistema nervioso simpático se cortocircuita por completo en un terror absoluto. Esto es un infarto de miocardio masivo, un ataque cardíaco fatal. Está sucediendo exactamente a las 4 de la mañana, en el silencio absoluto de su dormitorio. Y el hecho más aterrador y aleccionador de toda esta secuencia biológica no fue causado por un fallo repentino y misterioso de su genética. No fue causado por una enfermedad inevitable que contrajo ayer. Fue causado por un simple fallo de la mecánica de fluidos. Fue la consecuencia directa e innegable de permitir que su volumen plasmático cayera tan drásticamente que su sangre se convirtió en un lodo abrasivo, desencadenando una cascada de mecanismos defensivos de coagulación que finalmente destruyeron la propia bomba. Usted inició un fallo mecánico simplemente porque no quería despertarse para ir al baño. El instinto médico moderno es buscar inmediatamente un escudo farmacológico. Es posible que esté visualizando anticoagulantes, regímenes diarios de aspirina o suplementos sintéticos de alta ingeniería diseñados para forzar la apertura de los vasos. Si bien las intervenciones clínicas agudas tienen su lugar absoluto en el trauma de emergencia, depender de ellas para contrarrestar una sequía mecánica diaria y autoinfligida es biológicamente ilógico. Básicamente, está intentando usar explosivos químicos para despejar un atasco de tráfico masivo que fue causado puramente por la falta de aceite. El bisturí biológico definitivo, necesario para desmantelar esta secuencia exacta de fallo mecánico, no viene dentro de un frasco de pastillas de color ámbar. Es terriblemente simple. Requiere cero prescripción médica. Se basa puramente en las leyes fundamentales e inquebrantables de la dinámica de fluidos. Estamos hablando de exactamente 200 mililitros de agua. Pero el estado físico de este líquido es primordial. La temperatura térmica precisa del agua es la diferencia definitoria entre desencadenar un choque metabólico y ejecutar una operación de rescate vascular impecable. Analicemos primero la física interna de un vaso de agua fría. Si saca una botella del refrigerador que se encuentra quizás a 4 grados Celsius y la bebe a las 10 de la noche, está lanzando una bomba térmica directamente a su núcleo. El nervio vago, la autopista de información masiva y altamente sensible, que va directamente desde su intestino hasta su tronco encefálico, detecta instantáneamente esta severa caída de temperatura. Entra en pánico. Interpreta el frío repentino como un profundo factor de estrés fisiológico. En una respuesta defensiva inmediata, el nervio vago contrae activamente los vasos sanguíneos que rodean su estómago para preservar su calor corporal central. Detiene agresivamente el proceso digestivo y retrasa significativamente el vaciado gástrico. El agua helada simplemente se asienta en su estómago. Se acumula allí atrapada, esperando ser calentada lentamente por su temperatura corporal interna antes de que la válvula pilórica finalmente le permita pasar a los intestinos para su absorción. Para cuando esta agua fría finalmente se procesa y llega a su torrente sanguíneo sistémico, la sequía vascular de medianoche ya se ha afianzado firmemente. Usted ha fallado en alterar el volumen plasmático a tiempo. Ahora cambiamos un solo parámetro físico. Caliente esos mismos 200 mililitros de agua a exactamente 40 a 45 grados Celsius. Esta temperatura ronda un poco por encima de su calor corporal central normal.
Cuando este líquido tibio entra en contacto con su revestimiento gástrico, la respuesta biológica es completamente diferente. El nervio vago permanece completamente en calma. El esfínter pilórico, la pesada válvula muscular ubicada en la parte inferior de su estómago, se relaja de inmediato y se abre de par en par. Debido a que la temperatura del agua imita perfectamente su entorno interno, su cuerpo no necesita gastar ni una sola onza de energía metabólica para calentarla. El agua elude por completo los protocolos estándar de retención gástrica, fluye directamente hacia el intestino superior y se absorbe rápidamente a través de la pared intestinal, moviéndose directamente hacia las venas mesentéricas. En menos de 15 minutos después de tragar este volumen preciso de agua, entra físicamente en su circulación sistémica. Observe lo que sucede ahora con la física de la sangre dentro de sus vasos. A medida que este nuevo fluido se fusiona con su torrente sanguíneo, el volumen plasmático se expande instantánea y drásticamente. La densidad extrema y peligrosa de los glóbulos rojos disminuye de inmediato. La viscosidad de la sangre, la cualidad espesa y arrastrada, similar al lodo, se diluye a la fuerza. ¿Recuerda la fricción agonizante que observamos antes a las 2 de la mañana? Los glóbulos rojos agotados raspando agresivamente contra la pared endotelial, deshidratada e inflamada. Esa fricción física específica se neutraliza al instante. El agua tibia actúa como un lubricante biológico de liberación rápida, recubre los parches ásperos del revestimiento vascular. Debido a que el flujo de fluidos sigue siendo rápido, suave y completamente sin obstrucciones, las campanas de alarma biológica nunca suenan. Las proteínas de fibrinógeno que circulan sin rumbo en el plasma nunca son activadas por la fricción para cambiar su forma química. Nunca se transforman, nunca tejen sus mortales redes de fibrina a través de la arteria. La red biológica simplemente nunca se lanza. Usted está disolviendo activa y físicamente la base arquitectónica del trombo antes de que una sola plaqueta rebelde tenga siquiera la oportunidad de adherirse a él. Está interviniendo en el nivel microscópico más fundamental de la patología. Además, el ligero aumento térmico que irradia el agua tibia desencadena una vasodilatación sistémica muy leve. En lugar de la contracción y el encogimiento inducidos por el cortisol que vemos durante la hora de la muerte, a las 4 de la mañana, el agua tibia estimula suavemente la relajación del tejido muscular liso que rodea sus arterias periféricas. El diámetro interno de los vasos se expande ligeramente. Esta acción singular reduce inmediatamente la resistencia vascular periférica, su bomba central. El corazón no tiene que aumentar violentamente su fuerza de contracción para empujar la sangre hacia sus extremidades. Late con un ritmo constante y sin esfuerzo, empujando un fluido perfectamente diluido y altamente oxigenado a través de canales anchos y perfectamente lubricados. Esta es la dura e inflexible realidad de la fisiología preventiva. No se trata de combatir violentamente una enfermedad después de que ya se ha manifestado y causado la muerte del tejido. Se trata de alterar fundamentalmente el entorno físico dentro de sus venas, para que los engranajes mecánicos de la enfermedad simplemente no puedan funcionar. Exactamente 200 mililitros. Es aproximadamente el volumen exacto de una taza de té pequeña estándar. Usted lo consume exactamente a las 10 de la noche, o precisamente 30 minutos antes de que tenga la intención de cerrar los ojos y entrar en el ciclo de sueño. ¿Por qué este volumen tan específico? Porque la anatomía humana es un delicado acto de equilibrio. Cualquier cantidad significativamente mayor, a 200 mililitros, llenará rápidamente la vejiga en exceso, estirando el músculo detrusor más allá de su capacidad de reposo e inevitablemente desencadenando el preciso despertar nocturno que originalmente intentaba evitar. 200 mililitros es el punto de equilibrio fisiológico exacto. Proporciona el solvente químico justo para sostener el volumen plasmático durante toda la ventana de ayuno de 8 horas, sin generar el exceso de orina que exige una expulsión física inmediata. Considere el marcado contraste de la alternativa. Se despierta en medio de la noche sintiendo una sed leve e innegable. Sus labios están secos. Mira el pasillo oscuro que conduce a la cocina y toma la decisión calculada de ignorar la señal biológica. Cierra los ojos apostando a que sus paredes endoteliales pueden soportar la fricción agresiva de las células sanguíneas altamente deshidratadas durante solo 3 o 4 horas más, estadísticamente.
Para cientos de miles de personas en todo el mundo, esa apuesta exacta se pierde precisamente en la marca de las 4 de la mañana. La industria médica moderna nos ha condicionado con éxito para creer que los eventos físicos catastróficos requieren intervenciones igualmente catastróficas complejas y altamente costosas. Subconscientemente, esperamos que un protocolo que salve vidas venga sellado en un paquete de aluminio estéril, administrado por un especialista con bata blanca. Pero a la fisiología humana no le importa su seguro médico ni su presupuesto para suplementos. Opera estrictamente sobre la física fundamental. Si elimina el solvente líquido de un sistema presurizado cerrado, el lodo eventualmente obstruirá las tuberías. Si restaura proactivamente ese solvente, el sistema fluye sin esfuerzo. Es una realidad matemática innegable. El sistema cardiovascular humano es posiblemente el motor más resistente e incansable jamás diseñado en el universo conocido. Latirá con fuerza aproximadamente 100,000 veces en un solo ciclo de 24 horas. No pide vacaciones, no pide descanso. Solo pide las materias primas básicas necesarias para ejecutar su función mecánica de manera segura. Pide plasma, pide agua. Al implementar este único y altamente específico protocolo nocturno, exactamente 200 mililitros de agua tibia, calentada, a precisamente 40 a 45 grados Celsius y consumida exactamente 30 minutos antes de su ciclo de sueño, le está dando a su corazón la máxima ventaja biológica. Está disolviendo preventivamente la amenaza catastrófica de la red de fibrina. Se está asegurando de que cuando su reloj circadiano desencadene inevitablemente ese aumento de cortisol y adrenalina al amanecer, sus microvasos estén perfectamente lubricados, adecuadamente dilatados y completamente preparados para manejar la presión hidráulica. Cuando llega la hora de la muerte a las 4 de la mañana, en lugar de una lucha violenta y desesperada contra un coágulo de sangre endurecido, su bomba central empuja sangre fina y altamente oxigenada, suavemente, a través de canales abiertos y completamente libres de fricción. Se despierta sintiéndose genuinamente restaurado, en lugar de físicamente exhausto por una guerra interna de toda la noche. No espere a que la aterradora sensación de hormigueo en su brazo izquierdo sirva como su advertencia final. En el momento exacto en que ese dolor aplastante se irradia hacia su hombro, el fallo mecánico ya ha ocurrido. El trombo ya está firmemente alojado. El tejido cardíaco ya se está asfixiando activamente. La medicina preventiva nunca se trata de reaccionar al dolor. Se trata de respetar fundamentalmente las leyes físicas de su cuerpo mucho antes de que suene la alarma de emergencia. Esta noche, cuando apague las luces del dormitorio, mire la mesita de noche. Coloque una pequeña taza de té allí. Llénala con agua tibia. Bébala deliberadamente. Le tomará menos de 30 segundos de su tiempo, pero esos 30 segundos alterarán fundamentalmente la viscosidad de su sangre durante toda la noche. No solo está bebiendo una bebida, está realizando activamente una operación de rescate vascular, sistémica y microscópica. Su biología es increíblemente clara, la mecánica de fluidos está probada, la decisión como siempre es completamente suya. Si este desglose específico de su física cardiovascular ha cambiado fundamentalmente la forma en que ve su rutina nocturna, debe tomar medidas. Suscríbase a este canal ahora mismo. No nos ocupamos de consejos de salud genéricos para sentirse bien. Diseccionamos las duras verdades biológicas que dictan su supervivencia diaria. Deje un comentario a continuación con la hora exacta en la que planea beber sus 200 mililitros esta noche. Nos vemos en el próximo desglose vascular.